Hola, Dios te bendiga, gracias por seguir conectados con nosotros. Bienvenidos a nuestro servicio dominical en línea. Estamos muy contentos porque sabemos que Dios sigue trabajando en nuestras vidas, sabemos que Dios sigue trabajando en tu vida y que Él va a seguir trabajando con cada uno de nosotros hasta que lleguemos, dice la palabra de Dios, a esa estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias a todos los pequeños que se conectaron el día de ayer, a Niños con Vida, a los que han estado pendientes también de los estudios de Proverbios y a todas las publicaciones que hacemos en la página de Casa de Dios. Y pues nada, el día de hoy traemos un mensaje muy especial para tu vida que sé que va a bendecirte y vamos a orar antes que nada. Vamos a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra en este domingo. ¿Estás conmigo? Cierra tus ojos. Padre, te damos gracias porque sabemos que tú eres bueno, porque sabemos que tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tú nos has guardado, tú nos has sostenido, Padre, en medio de estos momentos en que estamos encerrados en casa, momentos en los que cambiamos nuestra forma de vivir, en las que nuestra rutina cambió por completo, en la que probablemente situaciones complicadas, económicas, familiares, se vinieron a nuestras vidas, pero sabemos, Señor, que tú nos has sostenido y que tú nos has guardado, Padre. En este momento te rogamos que seas hablando a través de la palabra, Señor, a cada uno de nosotros. Señor, te rogamos que quites toda palabrería vana, todo aquello que no venga de ti, Señor, y que podamos aprender de ti, Señor, conocer más de ti, Señor, principios bíblicos, principios que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Pues así como te mencionaba hace un ratito, sé que el Señor tiene un mensaje importante para ti en este domingo. Mensaje el cual, como lo has visto en el título, es una pregunta que estoy seguro que tú en algún momento de tu vida te has hecho. De hecho, dicen por ahí que esta es una pregunta la cual toda la humanidad en algún momento, en alguna etapa de sus vidas, se la ha planteado. Y esta pregunta es: ¿por qué a mí? Yo en algunas ocasiones en las que he pasado por situaciones difíciles, en las que he pasado por pérdidas, en las que he pasado por momentos que no esperaba, situaciones económicas, problemas familiares, ha habido ocasiones en las que esta pregunta llega a mi mente, esta pregunta llega a mi ser. Y el Señor ponía en mi corazón que escribiera un mensaje referente a esta pregunta. Y sabes, mi hermano, mi hermana que nos estás viendo, yo quiero decirte el día de hoy que si tú te has preguntado en algún momento esto que es ¿por qué a mí? Espero que abras tu corazón, tus oídos espirituales, tus ojos espirituales para recibir una respuesta de parte del Señor. Y leyendo la palabra de Dios, yo podía encontrar la historia de un hombre el cual probablemente pudo hacerse esta pregunta, pudo haberse planteado esa pregunta, y ese hombre era el rey Ezequías. Y la historia la vamos a encontrar en Segundo de Reyes, capítulo 20, del versículo 1 al versículo 11. Pero antes quiero pues contarte más o menos la historia de este rey. Era un rey el cual era hijo de Acaz, que también fue un monarca del reino, y él tomó posesión del reino cuando tenía 25 años, era un pequeño todavía, era un joven que quizá todavía no tenía las estrategias políticas o civiles para poder gobernar una nación, un pueblo entero. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra que este rey Ezequías era un rey el cual fue guiado en la palabra de Dios, el cual fue educado a través de lo que la Biblia decía, lo que les enseñaba la palabra de Dios, las escrituras. Y me impresiona bastante ver que su madre, que se llamaba Abi, lo guió de tal manera que fue un rey, que dice la palabra de Dios,
que hizo lo justo e hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Para este entonces, hermanos, el reino estaba completamente dividido y estaba completamente influenciado por dioses ajenos, por dioses de otras naciones. El pueblo observaba a las otras naciones cómo adoraban a sus dioses, cómo eran los templos de esos dioses, qué sacrificios o qué formas de reverencia y adoración tenían hacia ellos. Y lamentablemente, hermanos, en el corazón de todos los del pueblo de Dios estaba ese anhelo y ese deseo por tener dioses así, por adorarlos de esas maneras. Y muchos de ellos se distrajeron, y dice la palabra de Dios que a lo largo de los años empezaban a adorar a otros dioses ajenos, empezaban a levantar lugares falsos, lugares altos donde iban y adoraban a dioses que no eran el Dios verdadero. Incluso hubo algunos que profanaron el templo del Señor, y ahí mismo entraban y adoraban a sus dioses a través de cuestiones terribles que eran abominación para Dios. Y Ezequías, al crecer cimentado en las bases de la palabra de Dios y en lo recto, dice la palabra de Dios que destruyó todos los lugares altos. Dice la palabra de Dios que quitó a todos los dioses que los habían levantado, los reyes anteriores, las mismas personas que adoraban a esos dioses. Y eso fue algo que le agradó a Dios. Y eso fue algo que Dios vio con demasiado agrado. Y de repente, dice la palabra de Dios en 2 de Reyes 20, versículo 1 al 3, lo voy a estar leyendo en traducción viviente. Por ese tiempo, Ezequías se enfermó gravemente, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a visitarlo. Le dio al rey el siguiente mensaje: esto dice el Señor: pon tus asuntos en orden, porque vas a morir. No te recuperarás de esta enfermedad. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor: acuérdate, oh Señor, que siempre te he sido fiel y te he servido con singular determinación, haciendo siempre lo que te agrada. Y el rey se echó a llorar amargamente. Este hombre, este rey llamado Ezequías, después de hacer todo lo bueno delante de los ojos de Dios, tal como te lo acabo de platicar, de repente dice la palabra de Dios que llegó el profeta Isaías con unas noticias que yo creo que nadie quisiera recibir. Llega el profeta Isaías y le dice: Ezequías, tienes que ordenar tu casa porque vas a morir. Durante esta plática o esta conversación, probablemente Ezequías pudo pensar: Dios, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué si yo he sido bueno? ¿Por qué si yo he hecho las cosas como a ti te agradan, me pasa esto a mí? Sin embargo, dice la palabra de Dios que Él no hizo esa pregunta, que Él no se quejó. Y ese es un punto que nosotros vamos a aprender de la vida de Ezequías. En los momentos en los que tú y yo estemos pasando por momentos difíciles, por momentos complicados, por momentos quizá que pudiésemos considerar injustos dentro de nuestra vida cristiana o dentro de nuestra vida familiar o nuestra vida laboral, que no entendamos el por qué lo estamos viviendo, nosotros tenemos que aprender de la vida de Ezequías, que él, en lugar de decir ¿por qué a mí?, dice la palabra de Dios que él no se quejó. Dile al que está a tu lado: no se quejó. Antes bien oró a Dios. Dice la palabra de Dios
el versículo 2. Cuando Ezequías oyó el mensaje, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Muchos de nosotros, hermanos, pasamos por momentos complicados en nuestra vida cristiana, momentos complicados en nuestra vida en general. Y lamentablemente, en lugar de guardar silencio y de dirigirnos a nuestro Rey, a nuestro Dios, a nuestro Señor, lo que hacemos es quejarnos. Lo que me impacta de la vida de Ezequías es que él guarda silencio, se voltea hacia la pared, es decir, tratando de guardar cierta intimidad, de estar en lo privado con Dios y decirle: Señor, ayúdame, tú sabes cómo he sido contigo, tú sabes que he hecho lo recto, tú sabes que he seguido tus mandamientos, que he vivido conforme a ti te agrada, ten misericordia de mí. Y lamentablemente nosotros, en lugar de hacer ese tipo de cosas, en lugar de orar y de quedarnos en lo privado, nos quejamos por completo y nos pasamos diciéndole a la gente y quejándonos de todo lo que estamos viviendo. Yo te invito el día de hoy, hermano y hermana, que si en algún momento llega esa pregunta a tu vida, a tu mente, ¿por qué a mí?, tú puedas considerar la actitud que tuvo Ezequías: guardar silencio, no quejarse y orar a su rey, orar a su Dios. La palabra de Dios nos muestra también en el versículo 4, el versículo 7, lo siguiente: sin embargo, antes de que Isaías saliera del patio central, recibió este mensaje de parte del Señor: regresa y dile a Ezequías, el líder de mi pueblo, esto dice el Señor, Dios de tu antepasado David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. Voy a sanarte y en 3 días te levantarás de la cama e irás al templo del Señor. Te añadiré 15 años más de vida y te rescataré del rey de Asiria junto con esta ciudad. Defenderé esta ciudad por mi propia honra y por amor a mi siervo David. Entonces Isaías dijo: preparen un ungüento de higos. Así que los sirvientes de Ezequías untaron el ungüento sobre la llaga y Ezequías se recuperó. Qué padre es ver la respuesta de Dios de esta manera. Yo creo que tú y yo hemos soñado y hemos anhelado en algún momento de nuestras vidas en que en cuanto nosotros oremos podamos recibir esa respuesta de Dios. Sin embargo, la respuesta de Ezequías no fue al 100% respondida, sino decía la palabra de Dios que tenía que esperarse 3 días más. Sin embargo, sí había recibido palabra de Dios que le había dicho que iba a ser sanado y que iba a ser alargada su vida 15 años más. Yo quiero que te imagines la vida de este Ezequías al momento en el que recibe la noticia de parte del profeta Isaías diciéndole: ¿sabes qué? Dios escuchó tu oración y vas a vivir 15 años más. Esas lágrimas amargas, como lo vimos en el versículo 3, que lloró el rey Ezequías, se tornaron en un canto de alegría, en un canto dándole gracias a Dios. De hecho, en Isaías 38 podemos ver el paralelo a este pasaje y vemos cómo él escribe efectivamente un canto a Dios y le alaba y le adora y le dice: ¿qué sería de mí si tú no me hubieras rescatado, si tú no hubieras tenido de mí misericordia? Y algo que nosotros podemos aprender de la vida de Ezequías en esos momentos difíciles, en esos momentos en los que no comprendemos el porqué de las cosas, es que esperó la respuesta de Dios. Muchos de nosotros hemos recibido promesas de parte de Dios. Muchos de nosotros hemos recibido 1001 promesas que el Señor nos ha hecho en razón de nuestros ministerios, de nuestra familia, de un trabajo.
Sin embargo, nosotros quizá todavía no hemos visto esa promesa realizada. Y este hombre Ezequías, este rey, a pesar de haber recibido una palabra tan clara, él tuvo que ejercitar la paciencia, él tuvo que ejercitar esos 3 días de añoranza, de ser sano. Dice la palabra de Dios en el versículo 7 que el profeta Isaías les pidió que hicieran un ungüento. Entonces, quizá dentro del momento en el que él había recibido esa palabra de sanidad para su vida, él se veía su cuerpo, él se veía cómo estaba, porque dicen algunos comentaristas bíblicos que estaba enfermo, que tenía una especie de cáncer en la piel, una especie de tumor, el cual estaba quejando su salud, y por eso es que estaba enfermo, y por eso es que Dios le había dicho que iba a morir. Y yo quiero que te imagines de repente la actitud de este hombre Ezequías, queriendo ver esa sanidad inmediata. Sin embargo, él tuvo que esperar, dice la palabra de Dios, 3 días. Y yo te invito, hermano, el día de hoy, que no importando el tiempo que lleve, que tú veas la promesa de Dios cumplida en tu vida, seas paciente y aprendas a esperar la respuesta de Dios. Probablemente va a ser una respuesta rápida, así como la recibió el rey Ezequías, o quizás sea una respuesta que pueda tardar algunos años. Sea cual sea el tipo de respuesta que Dios tenga para ti, yo quiero invitarte a que seas paciente, porque vas a ver esa obra poderosa, esa respuesta de Dios para ti en los momentos más difíciles, más turbios, más oscuros de tu vida. Dios va a llegar y te va a rescatar y te va a decir: hijo, la promesa que te hice, vela ahora cumplida. Y vamos a ver del versículo 8 al versículo 11, un último punto que nosotros podemos aprender de Ezequías en los momentos difíciles, en los momentos en los que esta pregunta, ¿por qué a mí?, puede llegar a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: mientras tanto, Ezequías le había preguntado a Isaías: ¿qué señal dará el Señor como prueba de que me sanará? ¿Y en 3 días iré al templo del Señor? Isaías contestó: esta es la señal del Señor, para demostrar que cumplirá lo que ha prometido. ¿Te gustaría que la sombra del reloj solar se adelantara 10 gradas o que se atrasara 10 gradas? La sombra siempre se mueve hacia adelante, respondió Ezequías. Así que eso sería fácil. Mejor haz que retroceda 10 gradas. Entonces el profeta Isaías le pidió al Señor que lo hiciera, y el Señor hizo retroceder 10 gradas la sombra del reloj solar de Acaz. Vemos en estos versículos que una vez que había recibido esa promesa el rey Ezequías, dice la palabra de Dios que de cierta manera él quería ver cumplida, o él quería como ciertas pruebas de que Dios iba a responder su oración. Y dice la palabra de Dios, como acabamos de leer, que el profeta Isaías, tan seguro de ese Dios milagroso, de ese Dios poderoso, que ya le había alargado 15 años más su vida, ahora estaba confiando en que iba a poder atrasar la sombra 10 gradas. Quiero explicarte acerca de este reloj que está hablando la palabra de Dios. Acaz, el padre de Ezequías, había hecho un reloj solar, lo había copiado de algunos reyes de Babilonia, y era un reloj que estaba en una suerte como de estadio, en lo cual estaban varias gradas o escalones, y cuando iba avanzando el día, pues iba la sombra de ese pináculo que estaba al centro dando hacia las gradas, y en ese reloj podían ver las horas, podían ver cómo avanzaba el tiempo. Y desde pequeño Ezequías había visto cómo esa sombra iba avanzando poco a poco, de cierta manera, dando la hora y de manera natural enseñándole cómo transcurría el tiempo.
Y es por eso cuando el profeta Isaías le pregunta, ¿qué quieres? ¿Que se adelante o que se atrase? Y Ezequías le responde, es muy fácil que avance. Es el transcurso normal, es el trayecto normal de la sombra. Mejor que se retroceda. Yo quiero decirte algo, mi hermano. Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios de imposibles. A pesar de los momentos complicados, de los momentos que pienses que no tienen salida, de los momentos que consideras ya no poder salir porque estás hasta acá, como se dice por ahí. Dios tiene el poder de sacarte, de darte la victoria, de darte una nueva oportunidad, de darte una nueva vida. Y así como Él tuvo el poder para hacer retroceder 10 gradas o 10 escalones más esa sombra, tiene el poder para sanar cualquier enfermedad. Tiene el poder para restituir una familia, para sacarte del hoyo económico, para darte todo lo que has anhelado, todo lo que has soñado. Y en el momento, hermano, en que llegue a ti esta pregunta, que es muy común que todos nos hagamos, ¿por qué a mí? Puedas acordarte de esta predicación, puedas acordarte de este rey Ezequías, el cual siendo tan bueno, el cual siendo tan justo, el cual siendo tan fiel a Dios, recibió esta prueba y la pudo pasar, recibió respuesta de Dios, recibió una ayuda divina. Y el día de hoy, hermanos, hemos aprendido 3 principios que el rey Ezequías tuvo en el momento difícil, en el momento de la angustia. Él no se quejó, oró a Dios. Y te invito el día de hoy que en esos momentos difíciles no te quejes. Ora a Dios en lo privado, en la intimidad. Ve con Él, háblale, dile, Señor, ¿por qué? Si quieres preguntar por qué. O Señor, ayúdame. O Señor, guíame. El segundo principio que nosotros vemos en el rey Ezequías es que esperó la respuesta de Dios. Y así también nosotros aprendamos a esperar la respuesta de Dios. Promesas tenemos. Solo falta que Dios las cumpla. Pero para que el Señor las cumpla puede pasar poquito tiempo, mucho tiempo. Aprendamos a esperar en Dios. Y el último principio que nosotros hemos aprendido el día de hoy es que experimentó el gran poder de Dios. En sí ya había experimentado el gran poder de Dios al recibir 15 años más de vida. Sin embargo, dice la palabra de Dios que al ver algo sobrenatural, como la sombra retrocedía 10 gradas, 10 escalones en ese reloj solar, Él tiene el poder también para obrar sobrenaturalmente sobre tu vida. Y yo quiero hablar el día de hoy a aquellas personas que están enfermas, aquellas personas que están pasando por algún momento de salud complicado. Así como Dios restituyó la salud y alargó la vida de Ezequías, Él, de acuerdo a su voluntad, puede también sanar tu vida. Él tiene el poder para quitar cualquier virus, para quitar cualquier tumor, cualquier cáncer, cualquier cosa maligna que esté atacando tu corazón, que esté atacando tu vida, que esté atacando tu organismo. Dios es un Dios de imposibles. Dios quiere vernos felices. Dios quiere que la pregunta ¿por qué a mí? No esté en nuestro vocabulario, no esté en nuestra mente. Dios quiere vernos victoriosos, vernos en paz, vernos felices. Te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor en esta mañana. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel y tú eres grande. Gracias, Señor, por esta palabra, porque, Señor, tú nos enseñas a través de ella que en los momentos complicados, difíciles de nuestras vidas, enfermedades, situaciones económicas, situaciones familiares, en momentos en los que nos podamos preguntar ¿por qué a mí? Nosotros podamos entender y aprender acerca de la vida de este rey Ezequías,
que tú quieres enseñarnos algo, que tú tienes un propósito en medio de toda dificultad, en medio de toda circunstancia difícil. Señor, ayúdanos, Padre, a no quejarnos. Antes bien, Señor, poder ir y refugiarnos en oración contigo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a esperar tu respuesta. Ayúdanos, Padre, a estar preparados para ser testigos de ese poder sobrenatural, para ser testigos de un Dios que hace milagros, Padre. Gracias por la vida de tu iglesia, gracias por la vida de cada uno de los que está viendo este video, Señor. Te ruego, Señor, que les visites donde quiera que estén, Señor, ahí en sus hogares. Ahí, Señor, a través de esa tableta, de ese celular, de esa pantalla, Señor, te pido, Señor, que tú vayas, Señor, y que seas en sus corazones. Que seas, Señor, en su familia, que seas en sus casas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Pues hermano y hermana, esta es la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón para tu vida. Yo sé que Dios ha hablado o va a hablar a tu corazón. Si este mensaje ha sido de bendición para ti, te invito a que no te lo quedes para ti solito, pásalo. Públicalo en tu muro, públicalo en tus redes sociales, que otros puedan conocer de ese Dios poderoso, de ese Dios sobrenatural, que puede hacer milagros, que puede hacer cosas inimaginables y milagrosas en la vida de cada uno de nosotros. Te invitamos que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que nos sigas en Facebook y pues nada, Dios te bendiga y nos vemos la próxima semana. Adiós.